Bueno, vamos a hacer como que empezamos, que ya que estamos todos aquí, lo que quería conversar con ustedes es justamente que hoy se conmemora el Día Internacional de la Enfermería. No sé si están viendo la pantalla que les compartí. Sí, se ve bien. Sí, se ve. El International Council Nurse es el Consejo Internacional de Enfermería, traducido al español, que tiene su sede en Ginebra, ¿sí? Ustedes sabían que las enfermeras tenemos un consejo que nos representa a nivel mundial. Sí, yo había leído algo en Gestión 1. Ese Consejo Internacional está constituido por un cuerpo directivo de representantes de las distintas regiones, ¿sí? Que ustedes pueden ver aquí en este mapa. A nivel mundial hay un representante por cada una de las regiones, y para la América Central y América Latina, hoy por hoy la representante se encuentra en Ecuador, en Guatemala, ¿sí? En Ginebra es donde podemos conocer a nuestro director general hoy a nivel mundial, y si ustedes entran a la página hay distintos mensajes, ¿sí? De los distintos referentes. Este hombre está en español, en inglés, pero podemos leer abajo el mensaje que nos envían, ¿sí? Esta es nuestra representante regional, para que más o menos conozcan, ¿sí? La región de las Américas del Central y del Sur están representadas por ella. Bueno, Europa tiene su propio representante, que son todos enfermeros que lideran a nivel mundial. Son todos miembros de una junta directiva, o sea, hay un director general, que es este hombre que vemos aquí, ¿sí? Howard Cotton, director general del Consejo Internacional de Enfermería, o International Council Nurse, que muchas veces van a encontrar esa sigla ICN, que es traducido al español, es el CIEC, Consejo Internacional de Enfermería, ¿se entiende? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí. Este Consejo Internacional a nivel mundial, como ustedes dijeron, el día 12 de mayo, a raíz del natalicio de Florence Nightingale, han determinado todas las enfermeras del mundo que es el día que se les reconoce a nivel mundial como el Día de la Enfermería. Y todos los años, si ustedes entran a esta página, ¿sí? ICN, International Council Nurse, ¿sí? Van a encontrar mensajes, documentos, informes, planteos que se hacen en función de desarrollar distintas consignas a nivel de cada uno de esos años. Para este año, el mensaje, el tema es una voz para liderar, invertir en enfermería y respetar los derechos para garantizar la salud de la global. Varios informes se han elaborado a lo largo de estos años y en la época de la pospandemia. Ustedes acá pueden bajar el logo de este mensaje para ponerlo en distintas redes que consideren que ustedes quieren difundir sobre el Día Internacional. Es muy importante que empecemos a ser parte de estos movimientos mundiales y reconocer allí lo que se hace para poder ir tomando decisiones a nivel de la región. Bueno, no lo voy a poder abrir porque está en un archivo sin.
Quería mostrarles el logo de este año. Ven, tienen los carteles para descartar. Se supone que en todo el mundo deberíamos empezar a bajar esto y difundir que hay un movimiento mundial que nos hace pensar sobre la enfermería como uno de los grandes recursos humanos dentro del sector salud, que tiene que ver con la posibilidad de garantizar y proyectar los derechos de la salud de toda la población a nivel mundial. Esta entidad, ya les conté hace un tiempo, pero está conformada por 130 asociaciones de enfermería a nivel mundial. Nosotros en Argentina tenemos lo que llamamos la FAE, que es la Federación Argentina de Enfermería, ¿sí? Cuyo director nos representa dentro de este Consejo Internacional de Enfermería. Y en la provincia de Río Negro está la Asociación de Enfermería de Río Negro, que tiene su sede en Roca, y que en este momento está a cargo la presidencia del enfermero Darío Valladares, ¿sí? El licenciado Darío Valladares. Es importante que sepamos y conozcamos todas estos mensajes. Por ejemplo, en el pasado año, el mensaje que era una voz para liderar una visión de futuro para la atención de salud, una voz para liderar levantando el mundo hacia la salud, una voz para liderar la salud para todos. La salud es un derecho humano, alcanzando los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? ¿Ustedes saben lo que son los objetivos de desarrollo sostenible? No. Los objetivos de desarrollo, ahora entonces lo vamos a desarrollar a partir de esta presentación del día de hoy. Así que ahora les comparto el PowerPoint para que podamos ir debatiendo sobre estas cuestiones. Así que hoy lo que vamos a ver es el modelo de gestión en salud, básicamente en base a este eslogan internacional de la enfermería para este año, que es invertir en enfermería y respetar los derechos para garantizar la salud global. Si ustedes entran en la página del CIE van a encontrar informes muy interesantes sobre cómo es la situación a nivel mundial. Que es muy importante conocer esta cuestión, chicos, así que tienen que estar en contacto, tienen que suscribirse a las páginas de esta entidad. Como vimos ya en otras oportunidades, las funciones de enfermería son 4, básicamente la función asistencial es la prioritaria, la que está en el centro debe estar en el centro de nuestros pensamientos y de las tomas de decisiones que tengamos a nivel en cada momento que la realicemos, y luego la docencia, la investigación, que la realizamos en 2 niveles de acción, ¿sí? Y que esto determina la razón por la cual nuestro plan de enseñanza está dividido en 2, el terciario o nivel técnico a nivel de las universidades y el o pregrado, y el nivel de grado a nivel de la licenciatura, ¿sí? Esto ya lo habíamos charlado, pero es importante que tengamos en cuenta porque en base a esto podemos debatir varias cuestiones respecto a este concepto de gestión, administración, que con Daniela tienen un foro ahí que deberían estar debatiendo esta cuestión, ¿sí? Y lo que debemos reconocer en este sentido es que el cuidado enfermero, cuando hablamos de gestión, de cuidados, de enfermería, ¿sí? Enfermero en el sentido del cuidado, el cuidado,
debemos pensar que nuestra situación epidemiológica a nivel mundial está en un periodo de permanentes mutaciones. Las enfermedades antiguas reaparecen, otras nuevas, como lo hemos sufrido bien claramente durante el 2020 y el 2021, como el coronavirus, aparecen en la sociedad, y esta situación genera cambios permanentes en la situación de la salud de la población, y por tanto el sistema de salud y la gestión como tarea fundamental, una de las tareas o de las funciones de administradora de enfermería, tiene permanentes modificaciones, ¿sí? Y hay que siempre estar preparado para lo nuevo, lo que surge necesariamente en el campo de la salud. Esta situación no siempre está clara en nuestros servicios, ya que esos procesos, la enfermería tiende a rutinizar sus acciones y a mantener aquello que aprendió en su momento, sobre todo lo relacionado con las competencias vinculadas a las habilidades técnicas y procedimentales, y le cuesta mucho producir cambios y revisiones permanentes de esto. Sin embargo, hoy la situación nos está obligando a que revisemos permanentemente estas cuestiones, ¿sí? Esos cambios van a tener grandes repercusiones en los usuarios, por supuesto. Fíjense que a raíz de la pandemia aparecieron nuevos servicios que eran impensados en su momento, como el desarrollo más importante de la atención domiciliaria, la contención y seguimiento de pacientes vía telefónica, que no sé si alguno de ustedes hicieron la experiencia de participar del voluntariado que se desarrolló en el 2021 desde el proyecto de la Universidad de Accesibilidad Universitaria a la Salud. Sí, profe. Bueno, Yo sí. esas eran formas de llegar a la población que antes enfermería hasta se resistía, y el día de hoy que son grandes debates en ese sentido. Sin embargo, hay comunidades que, como la de Andalucía, que ya tiene todo un desarrollo muy importante de lo que se llama escuelas de pacientes, donde las enfermeras son las principales gestoras de esos procesos y trabajan con los pacientes a través de la educación para la salud, ¿sí? En el desarrollo de habilidades según las distintas necesidades que plantean las personas, agrupadas según patologías o grupos de diagnóstico. Por ejemplo, esa escuela de pacientes de Andalucía tiene muchísimas píldoras de contenidos que se hacen llegar a las asociaciones de diabéticos, a los grupos de, qué sé yo, de patologías como el alcoholismo, donde las enfermeras van a personas mayores cómo usar el bastón, cómo ponerse la insulina sin que tengan que acudir esas personas a, a una unidad específica concreta en un espacio concreto dentro de la institución sanitaria. Se están produciendo cambios en esto lo vimos la vez pasada, en las unidades de enfermería de larga estadía, para transformarse en cortas estadías, y el desarrollo de los cuidados domiciliarios, los cuidados en el propio domicilio, la función de enfermería en los centros de salud, en la atención primaria, en la prevención y la promoción, es una de las principales acciones que debemos pensar para poder liderar y garantizar la salud global, como este año nos plantea este mensaje que nos manda el CIE, ¿sí? Pero también está produciendo grandes cambios a nivel de los profesionales de la enfermería. Se deben adquirir nuevas habilidades, por eso es que nosotros insistimos en el debate dentro de los foros, la producción colaborativa,
sin la necesidad de la presencialidad, la participación en ámbitos profesionales a nivel mundial. Este Consejo Internacional, la Organización Panamericana de la Salud, desarrolla muchísimas actividades de seminarios web, de cursos, de capacitación específicos y generales que van generando nuevas competencias. Pero el rol fundamental se plantea, y de hecho existen más que evidencia. Ustedes fíjense que la población a nivel mundial ha incrementado sus expectativas de vida al nacer, y esto tiene que ver con una serie de políticas implementadas donde enfermería a nivel mundial ha sido el principal líder en ese sentido, como por ejemplo el control de niños sanos, la vacunación no obligatoria pero sí masiva, qué sé yo, el control de embarazo. Todas estas acciones que se hacen han ido permitiendo mejores condiciones de vida para las personas, y esto ha proyectado la expectativa de vida al nacer. Entonces, esas evidencias han demostrado que en aquellos lugares donde se han logrado mayor impacto, disminución de la mortalidad infantil, materna, digamos, estos son datos que nosotros las enfermeras debemos apropiarnos y en el quehacer cotidiano contar que gracias a nuestras acciones se han ido logrando disminución de las infecciones intrahospitalarias. Sí, y esto ha tenido que ver con la aparición de líderes muy importantes de la profesión, que hoy vamos a tener que repensar cómo llegar a esa población de distinta manera a la que veníamos acostumbrados, ¿sí? Y para eso es necesario reconocer que es fundamental llevar adelante estrategias con una mirada innovadora y prospectiva, y sentirnos actores partícipes de los procesos que se van produciendo dentro de los servicios sanitarios, ¿sí? Si nosotros solo nos dedicamos a hacer adecuadas técnicas y procedimientos y no participamos en los distintos ámbitos de participación que están creados entre tanto en las instituciones a nivel sanitario como en las instituciones a nivel educativo o en las instituciones a nivel de las comunidades, ¿sí? Ser parte de un consejo dentro del club de mi hijo y con una mirada enfermera, no enfermera por la enfermera, sino por la mirada, seguramente se van a producir mejoras en las condiciones de vida de la población, y eso implica liderar, ¿sí? Es sumamente necesario que tomemos conciencia de nuestro rol a nivel social, porque en los últimos años se han ido complejizando, como yo les dije, la aparición de nuevas y viejas demandas de la población. Y esto debe ser visto, observado, diagnosticado por la enfermería. Silvina Malvarez, que es una de las docentes representantes, no sé si recuerdan que yo ya se las presenté en su momento en Gestión 1. ¿Están ahí, chicos? Eliana, Sheila, Claudia, Flavia. Sí, José. Es una enfermera argentina que ha estado trabajando en Washington en la OPS. En varios documentos plantea que el desafío del cuidado de las comunidades en un mundo globalizado solo se puede empezar a partir de hacernos dos preguntas fundamentales: si estamos cuidando a todos y si estamos cuidando bien. Si cada vez que estamos en un momento en el cual las enfermeras tengamos que tomar decisiones respecto a nuestros modos de intervenir y de llegar a la sociedad, nos hiciéramos previamente
esta pregunta quizás podamos tomar decisiones cada vez más adecuadas y liderar procesos importantes, ¿sí? Ella misma plantea en su documento que hay que em, basarse en este tipo de valores, ¿sí? Que son el reto son los retos más importantes hacia el escenario global, es decir, liderar implica pensar en esto, pensar si estamos cuidando a todos, los estamos cuidando bien, y cuidar bien implica tener en cuenta todos estos valores relacionados con la equidad, la excelencia, la tolerancia. Fíjense que en el año 2011 ya el Consejo Internacional de Enfermería nos estaba promoviendo y planteando la necesidad de resolver las desigualdades y aumentar el acceso y la equidad. Si esto lo hubiéramos hecho profundamente, este cambio que nos planteaban, quizás en el 2020 nos hubiera agarrado el sistema de salud parado de otra manera, ¿sí? Ese liderazgo debe ser dado en el marco del cuidado, como todos sabemos, ¿sí? Y en base a llevar procesos de calidad en la gestión del cuidado. Ese proceso de calidad implica fundamentalmente la puesta en marcha del método enfermera ya, hoy, ayer, ¿sí? Ya no, eso no es un requerimiento del futuro, es un requerimiento urgente del presente para que empecemos a trabajar planificando y diagnosticando las necesidades, la alteración de las necesidades en las personas, en los distintos niveles de atención en los cuales nos encontremos insertos, y en base a desencadenar estas etapas del proceso de atención de enfermería y teniendo en cuenta todos estos posicionamientos, seguramente vamos a llegar a liderar el cuidado de una manera diferente y más acorde a las necesidades de las personas, ¿sí? Pero ¿qué implica cuidar? Esto ya lo hemos debatido, y en el año 2014, en un día como hoy, el Consejo Internacional de Enfermería nos planteaba que las enfermeras, ya estábamos en el 2014, las enfermeras diciendo que éramos la fuerza para el cambio, que era un recurso vital para la salud, ¿sí? Y significa pensar en lo que necesitan nuestros sujetos de atención, prestar una atención planificada, de calidad, ¿sí? Pero dirigida en función a lo que ese sujeto de atención necesita, preocupándonos y teniendo una intencionalidad concreta de ayudar, como dice Virginia Henderson, a superar en esas personas para que esas necesidades alteradas, para que puedan paulatinamente recuperar sus condiciones de salud, ¿sí? El equilibrio necesario para una vida feliz, eh, incluyendo que eso implique la cuestión de que aun cuando hayan quedado secuelas de esa situación crítica que le ha tocado vivir, la etapa de recuperación sea el reconocimiento de nuevas formas de vincularse y de actuar en la vida para poder alcanzar esas condiciones, un equilibrio en las condiciones de salud. Hay que actuar, pero antes tenemos que empezar a dejar de lado el hacer rutinariamente y empezar a pensar, a reflexionar, ¿sí? Esto es lo que nos están incitando permanentemente las enfermeras a nivel mundial. Por otro lado, me interesaría que pudieran leer este documento número 39 de la OPS, donde allí habla de que gestionar el cuidado implica un poco lo que yo les decía recién,
la construcción permanente de un lenguaje enfermero. Nosotros estamos muy atados a un lenguaje médico. Nos encanta hablar de diagnósticos médicos y poco hablamos de los diagnósticos de enfermería, ¿sí? Si uno hace una foto de, por ejemplo, un cambio de guardia y escucha lo que se habla, aquel paciente de la colecistectomía durmió bien, no quiso comer, pero en ese diálogo no hay un diálogo enfermero basado en la terminología enfermera que básicamente nos da las tipificaciones de esos diagnósticos. NANDA, que es esta asociación internacional que está estudiando permanentemente los diagnósticos eh, de enfermerías posibles a desarrollar y a repensar en cada uno de los contextos en los que se encuentran nuestros pacientes. Plantea que gestionar el cuidado implica posicionarse dentro de las organizaciones sociales y de salud, implica un acto de comunicación, la comunicación empática, la generación de vínculos terapéuticos, ¿sí?, con nuestros sujetos de atención, implica un permanente conocimiento científico y tecnológico adaptado a los contextos culturales en los que actuamos, ¿sí? Nunca debemos dejar de lado la transculturalidad que tiene que ver en este proceso que existe, en este proceso de salud y enfermedad, y que una de nuestras teóricas, Lea Ningren, lo plantea muy claramente como una condición para llevar adelante el cuidado, ¿sí? Y el desarrollo de planes estratégicos de implementación. Fíjense que en el 2010, en un día como hoy, en función de algunas cuestiones epidemiológicas que iban surgiendo, las enfermeras, el CIE nos planteaba que el servicio a la comunidad debía garantizar la calidad y que las enfermeras en la vanguardia de los cuidados debían estar a la vanguardia de los cuidados de las enfermedades crónicas, ¿sí? Teníamos que empezar a trabajar en estos grupos de pacientes que, que tienen que tanto necesitan de intervenciones de enfermería basado en la satisfacción de necesidades concretas que ellos tienen. Bueno, ya hablamos de las diferencias entre lo que es gestión, gerencia y administración. Simplemente les vuelvo a traer esto sobre que es necesario y fundamental que cuando pensemos estos liderazgos que debemos desarrollar, debemos realizarlos en el contexto del proceso administrativo que implica planear, organizar, direccionar y controlar nuestras acciones, ¿sí? Así como el cuidado debe ser hecho con un método enfermero que también tiene estas 4 etapas básicas. La administración y la gestión de esos cuidados deben estar hechos siguiendo un método específico, que es el del proceso administrativo, que es el que están viendo ustedes en esta materia, y que según gestionemos, administremos, gerenciemos, son situaciones que se van a dar seguramente, y las podemos mirar como diferentes fotografías de un mismo proceso dentro de la organización, ¿sí? Vuelvo a repetirles, gerenciar o gestionar es un término que ha sido la evolución del concepto de administrar. Entonces, seguramente muchas veces en nuestros servicios, quienes lideremos procesos, nos vamos a encontrar administrando, es decir, sincronizando tareas, diciendo qué es lo que cada uno debe hacer, organizando organigramas, elaborando manuales de técnicas y procedimientos. La cuestión es cómo llegamos a eso a partir de la concepción de gestión, donde entendamos que los recursos humanos tienen sus potencialidades, tienen sus saberes, tienen sus experiencias y tienen mucho para decir, y construir colaborativamente con el otro nos da una oportunidad de poner
poder sincronizar esas voluntades, ¿sí? Existen diferencias, sí, pero esas diferencias serán distintas según cada uno de los procesos en los que estemos insertos. En el año 2020, ustedes saben que fue el año internacional de la enfermería, donde la Organización Mundial de la Enfermería, la Organización Mundial determinó que en salud ese era el año de enfermería. ¿A raíz de qué? ¿Se recuerdan? Yo no me acuerdo. Sheila, Eliana, Juan, Emerson, a ver, ¿alguno recuerda? El 2020 fue el natalicio, los 200 años del nacimiento de Florence Nightingale. Por eso ya en el año 2019, el Consejo Internacional de Enfermería, en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud y una de las universidades más importantes a nivel mundial en Londres, estuvieron trabajando y definiendo un plan estratégico en pos de pensar que ese año siguiente, el 2020, iba a ser nominado a nivel mundial el Día Internacional de la Enfermería. En aquel momento, cuando ellos planificaban estas acciones, eh, en las cuales se debían trabajar y en los cuales deberíamos eh, eh, a nivel mundial labrar estrategias, las enfermeras pensaban que había que tener un impacto, empezar a pensar en impactos globales de nuestras acciones, ¿sí? Que para eso era necesario influir, informar, implementar políticas sanitarias más directas, políticas sanitarias, sociales, y educativas y económicas en todo el mundo, ¿sí? Y a nivel de las regiones, para promover la salud de todos. Y en ese sentido, enfermería iba a tener un rol preponderante, puesto que en búsqueda de este impacto global, ¿sí? Las prácticas profesionales de enfermería basadas en la justicia social, en lograr equidad y igualdad para las sociedades y la profesión, impactarían a nivel global a partir de informar y influir en el diseño y la implementación de políticas. Por otro lado, lo que en ese momento, en el 2019, o sea, imaginen que fue previo a la pandemia. Ahí fue donde se usaba el eslogan ese de Nursing Now. Bueno, claro, a partir de todo este análisis, de este plan estratégico que se diseñó en el 2019, se define que todo esto se iba a lograr a través de la campaña Nursing Now, ¿sí? Enfermería ahora, no en el futuro, y se instaban a los políticos, a quienes estaban ejerciendo roles fundamentales en los ámbitos de salud, ¿sí? De los gobiernos, a que empezaran a pensar en la enfermería como un recurso estratégico fundamental, ¿sí? Que iba a tener un impacto global. Estamos hablando del 2019, ¿sí? 2018, fines del 2018, principios del 2019, antes que la pandemia se lanzara, ya apareciera y se hablara de ella, ya las enfermeras estaban a nivel mundial, estábamos preocupados por esta situación y pensábamos que era fundamental regular la enfermería en muchos países para poder garantizar la toma de decisiones, eh, y que las enfermeras debíamos ser parte de los informes, ser más inclusivos y transparentes de sus informes en función de rendir cuentas para el empoderamiento de los miembros del sector y en función de empoderar a la población, ¿sí? Para mejorar sus condiciones de salud.
Entonces se estaba hablando de una línea que tenía que ver con el empoderamiento de los miembros de enfermería en los distintos grupos para fortalecer las asociaciones nacionales, ¿sí?, de enfermería. En el caso de Argentina, la FAE; en el caso de Río Negro, la Asociación de Enfermería Provincial de Río Negro; en el caso de la provincia de Buenos Aires, la Asociación de Enfermería Provincial, ¿sí?, donde se buscaba fortalecer, se planteaba que era necesario fortalecer esas asociaciones con el fin de generar estrategias que permitieran abordar a los distintos miembros esos retos que aparecían a nivel en la salud de de nuestra población a nivel regional y mundial, ¿sí? Planteaban que el liderazgo estratégico era fundamental para poder lograr inclusividad e involucrar a los miembros, eh, a los socios de esas distintas asociaciones con una perspectiva de una visión más amplia que permitiera promover el avance de la profesión de enfermería para satisfacer las necesidades actuales y futuras de la población, ¿sí? O sea, ya se estaba diciendo que enfermería debía ser parte, debía formarse y ejercer un liderazgo estratégico para poder ser parte de las necesidades del momento, que ya se veían estas grandes mutaciones en los perfiles epidemiológicos, pero de las necesidades futuras, pensar con una visión prospectiva. Y en ese sentido, se planteaba que las enfermeras tenían mucho para hacer en pos de esa inclusividad. Y el cuarto punto en los cuales se planteaba este grupo de personas que nos representaban a nivel mundial era que todas estas acciones debían estar en el marco de un crecimiento innovador, ¿sí?, en el cual permitiera identificar y garantizar la diversidad de oportunidades que había y que se generaban en cuanto a los valores que había que trabajar, como que son los objetivos fundamentales del CIE, estos valores que veíamos en todo esto que yo les planteaba anteriormente. ¿Por qué? Porque la mentalidad innovadora de las enfermeras, ¿sí?, su capacidad creativa y transformadora y progresista, y con la adecuada información iban seguramente a través de la enfermería existían grandes evidencias de que se produjeran grandes innovaciones centrados en soluciones concretas, todo ello en pos del bienestar socioeconómico de las enfermeras, en el marco de que se regulen sus acciones y en el marco que se desarrollen prácticas profesionales de la enfermería. A partir de este análisis, ¿sí?, con esta visión y esta misión, ¿sí?, de este grupo, se planteó que en el año 2020 iba a ser el año internacional de la enfermería, esto a principios del año 2019, y que se iba a trabajar durante el 2019, 2020, 2021 y 2023 en pos de lograr esta cuestión. Por eso es que siguen los eslogans de liderar para transformar desde el año 2019, como les mostraba recién en la página del CIE. ¿Sí? Y siempre incitando a pensar en la salud global. En este sentido, yo analicé con ustedes ya en gestión 1 que había dos caminos posibles, ¿recuerdan? Sí, sí. Y básicamente, ¿en qué consistían esos dos caminos? A ver si podemos construir esta definición entre todos. Que la revolución, por ejemplo, es más caótica.
Y cuando se habla de re-evolución es como un cambio, pero no brusco así, sino volver a plantearnos y, bueno, re-evolucionar. A ver qué dicen los otros. Sheila, Liana, Martín, Emerson. Se fueron todos. ¿Están ahí? Yo estoy, profe, pero no me acuerdo. Bien. Eliana, Emerson, Juan. ¿Pero qué opina Sheila de lo que dijo Flavia? ¿No la escuchaste? Sí, profe. Creo que debe ser así, pero la verdad no me acuerdo. Estaba pensando, pero no. Eliana, Juan y Emerson, ¿están ahí? No sirve que ustedes abran el... Yo sí, profe. Bueno, ¿y qué te suena la Lo palabra que dijo la revolución compañera, y reevolución? ¿Qué te suena esas palabras? como dijo la compañera, me acuerdo poco, pero la revolución de los cuidados es como que evolucionó la historia de la enfermería. Tenemos que volver a rever la historia de eso. No sé si es Ujú. Bueno, y lo perdimos a por ese lado, Emerson pero y a Eliana. no me acuerdo muy bien del... Bien, bien, Juan. Básicamente el concepto de revolución tiene algo que ver con lo que planteó Flavia, ¿sí? Que tiene, cuando uno revoluciona algo se produce un cambio brusco, un alboroto, un cambio total, ¿sí? Cambio esto totalmente por lo otro. Y en realidad lo que estamos hablando, sí, que debemos ser revolucionarios, pero pensar en que la necesidad de producir los cambios es repensar y ir transformando paulatinamente, produciendo cambios graduales en pos de un desarrollo y un progreso, ¿sí? Deben darse pasos paulatinos y concretos que permitan ir produciendo desplazamientos de lo que teníamos, hoy tenemos, seguramente es un desplazamiento del pasado, el presente es un desplazamiento del pasado, en base a acciones o decisiones que se tomaron en el pasado, hoy podemos estar eh, usufructuando algunas condiciones, ¿sí? Eh, y esto es lo que permanentemente tenemos que pensar, que es necesario que reevolucionemos constantemente y en esa reevolución eh, la innovación, la creatividad, el liderazgo, la construcción colaborativa, son todos elementos fundamentales para que podamos hacer un cambio real y concreto con una visión prospectiva. En aquel momento planteábamos que las cuestiones de esa revolución tenían que ver, y ya lo habían planteado desde el 2002 el Consejo Internacional de Enfermería, que había que empezar a investigar, a innovar, a tomar decisiones y a desarrollar liderazgos,
¿sí? Preparándonos por el cambio, pasar simplemente de hacer a establecer pruebas que nos permitan generar evidencia para hacer cambios en la acción, trabajar sobre fuentes concretas y entender y trabajar sobre prácticas basadas en evidencia, lo cual solo se puede lograr con el desarrollo de estas competencias en la enfermería, ¿sí? Y eso sí nos va a permitir reevolucionar. Porque como ustedes saben, tanto administrar como gerenciar o gestionar, que son palabras de uso corriente en el ir y venir de nuestras acciones, son en sí una evolución una de otra, pero lo que está claro es que hay toda una complejidad que involucra la toma de decisiones para aprender una lógica de funcionamiento claro y concreto, que es la que se da en nuestras organizaciones. El punto de partida o el punto de acción de estas innovaciones y esta revolución que debemos hacer está básicamente en el proceso de gestión, en estas 4 etapas del proceso administrativo de gestión, y que involucra recursos humanos, recursos financieros y recursos materiales, ¿sí? Esto un poco ustedes lo han visto en los cuadernos de este proceso. Sí, Sí. sí, eso sí. Debemos salir de la acción sin planificación, sin organización, sin control, ¿sí? Y empezar a tomar decisiones basadas en este proceso administrativo. Si no, nunca vamos a tener evidencias registradas de nuestros procesos y siempre vamos a estar contando lo que alguien hizo, pero como no está registrado nadie lo conoce, ¿sí? Bueno, de esto, de los nuevos desafíos, no sé qué hora es ya, las 10:05. Existen, como vimos, grandes desafíos. Otra vez debemos trabajar en la humanización de los cuidados y eso implica humanizar las organizaciones, ¿sí? Aprender a reconocer el capital humano que tenemos entre nuestros propios colegas en los campos de acción. Una cuestión que no es fácil porque muchas veces nos peleamos y actuamos muy individualmente y nos cuesta mucho pensar en lo colectivo y que el capital que hay en cada una de las personas que integran la enfermería es fundamental, ¿sí? Para poder llevar adelante los desafíos que tenemos, ¿sí? Hay que pensar en esas tomas de decisión que hagamos en función de la misión que tenemos de nuestro ser como enfermeros, de lo que nos corresponde hacer, ¿sí? De nuestras funciones y acciones, de nuestras incumbencias, ¿sí? Y de nuestro estar, o sea, cuáles son nuestros puntos de apoyo cotidiano para tomar decisiones que involucren esos desafíos tanto en la gestión, en la administración, en la definición de estrategias o en el hacer mecánico y cotidiano de nuestros procedimientos, ¿sí? Las particularidades, recuerden ustedes, de la gestión en salud la gestión en salud no es una cuestión fácil de desencadenar y hacer, digamos, o similar a la que se produce en otras organizaciones. Tenemos que siempre tener claro que esas decisiones que tomamos están encuadradas en base a las demandas de la sociedad y a las ofertas que el sistema de salud tiene y es posible que ofrezca a esa sociedad. Y en estos dos, entre la demanda y la oferta en salud, siempre hay muchísima tensión, ¿sí? Porque los recursos con los que contamos son finitos,
porque la salud está en permanente cambio, la concepción de salud, las condiciones de salud sociales, pero las formas de entender la salud para unos y para otros es totalmente distinta. Entonces hay una permanente tensión entre estas dos lógicas de la oferta y la demanda. Si bien son organizaciones, las organizaciones de salud, los servicios de enfermería, son organizaciones que se los puede ver desde la lógica empresarial y desde la lógica de las teorías administrativas y de gestión, ¿sí? No tienen una visión y o la construcción de una organización empresarial. Sin embargo, está muy vinculada al mundo de los negocios y esta situación genera nuevamente tensiones, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones de esta situación que no es intrínsecamente, íntegramente la organización sanitaria una organización basada en el mundo de los negocios? Por tres cuestiones. Porque ante un problema de salud, ¿sí? Las personas acuden a la medicina y no a la medicina empresarial. ¿Qué quiere decir? Lo que nos interesa es que nos curen cuando nosotros tenemos un problema de salud, ¿sí? Y no que vayamos y nos vendan el mejor servicio por el cual nos cobran, sino que simplemente nos curen. Eso genera tensiones y genera y plantea esta cuestión de que las organizaciones de los servicios de enfermería no se pueden visualizar íntegramente como una organización del mundo de los negocios, que son los que van planteando estas teorías administrativas. Por otro lado, los gobiernos no delegan en los colegios de enfermería, las asociaciones de enfermería o los colegios médicos, la acreditación profesional, ¿sí? Como sí lo hace la industria. Ustedes vieron el colegio de arquitectos, el colegio, ellos, o de abogados, ellos sí regulan su ejercicio profesional. Pero en este caso de la salud, el Estado sigue siendo el responsable de cómo se ejerce la salud, por más que esté privatizado el sistema en algunos momentos, ¿sí? Y por el otro lado está la medicina en cuanto a concepción paradigmática, ¿sí? Está medicalizando y genera el camino de las organizaciones médicas. En este sentido hay dos, por eso es que los hospitales siguen siendo seminarios y no son vistos como industrias, ¿sí? Y los seguros de salud que se diseñan permiten viabilizar los servicios, o sea, las obras sociales, los seguros de salud son los que permiten viabilizar los servicios médicos. No existe una salud para ricos y otro para pobres, entre comillas, desde la concepción del sistema de salud argentino, ¿sí? Y esto genera particularidades en la gestión de salud en las tres dimensiones y en los tres niveles de decisión que veíamos aquí en este cuadro, ¿sí? En la construcción de certezas, turbulencias e incertidumbres. Todo esto, ¿sí? A nivel mundial, y después que se superó, ustedes saben que en 78 se planteó la salud para todos, y como una estrategia de atención de la salud. Esto fue revisado en los años subsiguientes y en el año 2013 2012, 2013 se empieza a pensar en la atención primaria
a partir de las demandas globales y se plantean objetivos de desarrollo del milenio a nivel mundial, al nivel de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Que tiene que ver con estos objetivos, la erradicación de la pobreza, lograr la enseñanza que la enseñanza primaria sea universal, promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer, reducir la mortalidad de niños menores de 5 años, mejorar la salud materna, combatir el SIDA y la malaria y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Estos 8 objetivos de desarrollo del milenio que fueron planteados al nivel de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Los gobiernos representados en esa Organización Mundial de la Salud de todos los países del mundo, en aquellos principios de la década de los 2010 empezaron a plantearse que estos debían ser los objetivos en el próximo milenio. Estamos hablando del 2010, 2012, 2011, ¿sí? En ese sentido, el CIE, el Consejo Internacional de Enfermería, dentro de sus políticas, empieza a mencionar que las enfermeras, en su calidad de proveedoras primordiales de la asistencia sanitaria en todas las comunidades y en todas las clases de escenarios, son fundamentales para el logro de esos objetivos, ¿sí? Es decir, que enfermería tiene que empezar a pensar en la prevención y en la promoción y cómo va a actuar en este sentido de los objetivos de desarrollo del milenio, ¿sí? Que solo si estamos pensando en eso podremos tener éxito y que los liderazgos deben darse a través de invertir en la profesión de enfermería. Fíjense ustedes que hoy, en el 2021, el CIE planteaba como prioridades importantes en base a ese objetivo de desarrollo y milenio estos objetivos. ¿Sí? Lograr la cobertura universal, llegar a las enfermedades no transmisibles, trabajar en la atención primaria, desarrollar cuidados centrados en las personas, pensar en la seguridad de los pacientes, en la resiliencia antimicrobiana, ¿sí? En la salud mental. Estos son los mandatos a partir del 2021, pensados en esos objetivos de desarrollo del milenio, que hoy iniciamos la clase con esa pregunta, si ustedes conocían lo que eran los objetivos de desarrollo del milenio. Esto ya lo vimos el año pasado, ¿sí? Emerson, ¿te acordás? No está, profe. No está. Ah, no está, se retiró. Bueno. Así que bueno, este año 2022, en base a todas estas definiciones que se fueron dando año a año, el eslogan del Día Internacional de la Enfermería del día de hoy es que enfermería debe tener una voz para liderar y que es necesario trabajar en la inversión en enfermería y en el respeto de los derechos para garantizar la salud global, ¿sí? Estos son los carteles que ustedes pueden bajar de ahí de la página que les di y que sin enfermeras y enfermeros eso implica sin cuidados para la población. Los enfermeros y las enfermeras implican cuidado, la no existencia de ellos implica el no cuidado de la población. Por eso es preciso invertir en la formación, el empleo, el liderazgo y la práctica de la enfermería. Y en eso, chicos, nos va a tocar trabajar de aquí en adelante y ustedes son ya partícipes de estas cuestiones, están trabajando en campos concretos y debemos empezar a formarnos en este sentido para que nuestras actividades empiecen a tener un rol fundamental.
No sé qué opinan de esto. Yo estaba en la página recién. Ajá, Estaba leyendo y mirando también, porque me aparecen un montón de cosas, como recién entré. sí, eh, y dejé mi correo y me empezaron a mandar también un montón de mensajes. ajá. En la página del CIE, Sí, bien. sí, te da, dice, para darte la información del día. Así es, ¿qué está pasando a nivel mundial? Nosotros ya no somos enfermeras de la Patagonia excluidas y aislados. Tenemos que estar en contacto con estas comunidades de manera permanente, más allá del campo de acción en el que nos desarrollemos. Sí, tenemos que saber qué está pasando con la salud a nivel mundial, qué está pasando con la profesión, en qué caminos estamos acordando que vamos a desempeñarnos y desarrollarnos. Y es fundamental que hagan esto, ¿no? De incluirse en las páginas de... ¿Qué Sí, a nos... mí lo primero que me apareció fue, bueno, primero el día de la enfermería, Ujú. después lo del congreso del año que viene y lo de Ucrania. Fueron las primeras tres que me aparecieron cuando entré. Sí. Y ahí me empezaron a mandar información de cada una cuando anoté el mail. Eso, Sheila, es muy importante que de acá en adelante te mantengas vinculado a esas páginas, ¿sí? Sí, sí, por eso me mandé el correo, que es lo que más usás. Te da la opción ahí abajo de que te lleguen las noticias. Ahí está todo traducido también, no hace falta verlo en inglés. Exacto. Está traducido siempre a 3 idiomas, al español, bueno, está producido en el inglés, pero está traducido al español y al portugués. También en chino, pero básicamente son esos los idiomas que nosotros más nos vinculamos. Eh, digamos, hay que pensar en esto y fundamentalmente esto se puede vincular con lo que es la salud colectiva, ¿sí? Eh, a veces pareciera que no, que cuando hablamos de atención primaria no estamos hablando de que son mandatos que tenemos producidos por el propio grupo, no es que nadie nos manda y nosotros tenemos que hacer, pero son los ámbitos donde a través de nuestros representantes vamos discutiendo y debatiendo las cuestiones y en las que tenemos que ser parte de alguna manera y a veces el ser parte es conociendo. Flavia, Eliana. Sí, a mí me pareció muy interesante, igual iba tomando apuntes y también recién entré en la página y Ajá. me aparecen las noticias y bueno, el mapa interactivo que veíamos al principio igual está muy bueno. Bien. Y estaba buscando de poner el mail, pero no sé dónde hay que ir. Yo ingresé en la página principal y de ahí fui al final del todo, donde dan los datos, te da la posibilidad de poner el mail. Está bueno, profe, el título me gustó, una voz para liderar. Justo estábamos, y yo lo voy relacionando bastante con las otras materias, Ajá. porque en sí todas las materias que estamos cursando como que se relacionan en los temas. Y justo estábamos, ayer, sí, fue el martes, comunitaria, Ujú. estamos trabajando un poco con la trayectoria personal que Ajá. hicimos durante todos estos años de carrera. Entonces se nos planteaba esta idea de cómo nosotros comenzamos la carrera, cómo iniciamos, qué idea teníamos y cómo fue cambiando a lo largo de la trayectoria y lo que fuimos viendo. Y lo que surge fuerte ahora en sí es esto de la transformación y del cambio y dejar ver un poco esa mirada que teníamos a la enfermería como una mirada hegemónica y estereotipada que solamente se puede realizar por las mujeres o como que son solamente simples realizar procedimientos, que comencemos a mirar con otra visión lo que es la enfermería. También hablamos un poco esto de que la visión social que se tiene, la mirada social que se tiene hacia la enfermería, que si uno le pregunta a cualquier persona, lo que te va a responder siempre es, ¿qué hace una enfermera? Cuidar o curar.
y también cambiar un poco esa visión, ¿no? De que las enfermeras hacemos más que eso, que podemos ser más que eso. Así que me gustó, no lo había visto el título, pero está bueno. Comenzar desde nosotros que somos estudiantes de enfermería, que somos parte, que vamos a ser parte de un equipo de trabajo de enfermeros, pero también mostrándole a la sociedad que podemos ser más que cuidar. Ujú. Sí, sobre todo incluir nuestras acciones, esta visión social que tiene que tener la enfermería, que es uno de los grandes planteos a futuro de nuestro paradigma de acción. Acá, mira, está todo, desde el 2017, el Consejo Internacional nos viene planteando la necesidad de liderar, fíjense, una voz para liderar, una voz para liderar, y que trabajemos en pos de alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio. Y justamente alcanzar esos objetivos, si ustedes hacen clic acá, tienen toda la documentación documentos que hablan de esta cuestión. Y justamente cuando uno mira los objetivos de desarrollo del milenio, que lo vimos recién en el... A ver, los voy a buscar de vuelta en las diapositivas estas, ¿sí? Tiene que ver con esta visión social que decís, Eliana, ¿sí? Las enfermeras no podemos seguir pensando en nuestra función simplemente al lado de la cama de un paciente. Las enfermeras no somos personal de salud dedicado a los enfermos, que esto pareciera que es lo que nos encierra permanentemente cada vez que nos pensamos. Tenemos que empezar a pensarnos incluidas en una sociedad, que estamos trabajando en pos de la pobreza, en pos de la educación de la población, digamos, con una mirada más integral que entonces nos permite entender qué es esto de prevenir y promover. Y si nosotros empezáramos a acercarnos más a esta cuestión con nuestro ser profesional vinculado a lo social, a la cultural, a tener en cuenta estas cuestiones, seguramente vamos a cambiar nuestras trayectorias. Si no, siempre somos, yo a veces traigo ejemplos como, por ejemplo, si uno va a un congreso de enfermería y escucha cómo se presenta, a mí me gusta mucho observar qué pasa, cómo se vinculan las personas. Bueno, y cuando nos vinculamos los profesionales y nos presentamos uno a otro, ¿por dónde creen ustedes que empieza la presentación o quién es la persona más prestigiosa en ese ámbito donde se encuentran las enfermeras? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podría pasar ahí? Si ustedes fueran a un congreso y se tuvieran que presentar con un colega de misiones, ¿a qué dato le darían prioridad en esa presentación? Juguemos a que estamos en un Yo congreso. lo pienso, profe, Sí. desde que quizás viéndolo desde afuera, ¿no? O cómo yo me presentaría, no sé. Sí, Y quizás me presentaría con nombre, apellido, la edad y en qué servicio trabajo. exacto. Y si ese servicio es la unidad de terapia intensiva, en el mundo que te rodea ahí de enfermeras es como que sos más genia que las otras. Si dijeras en el centro de salud del barrio Pichiruchi. Esa cuestión está en la mirada nuestra también, no es una cuestión de los médicos cuando hablamos del modelo médico hegemónico. Nosotros mismos estamos medicalizados a tal manera que prestigiamos aquellas acciones que hacemos en el centro de diálisis o en en la unidad coronaria. ¿No les parece que suceden esas cosas? Sí, como que no se le da la misma importancia a una cosa que a la otra. ¿Por qué? Porque nuestras mentes, nuestro proceso de construcción, el sistema en el cual estamos inmersos,
está básicamente vinculado a la medicalización de la salud, ¿sí? Entonces, todo aquello que esté dado por la alta tecnología, no porque los médicos nos incitan a eso, nosotros mismos estamos convencidos de eso en nuestro ser. El día que eso cambie, esos dos imaginarios, chicos, esas dos fotos que yo siempre digo, podernos presentar en un congreso de colegas diciendo que somos enfermeros de un centro de salud y seamos reconocidos por el resto como más prestigiosos que los que están en las terapias intensivas o al menos en el mismo nivel, cuando esa foto cambie, seguramente hemos hecho un camino tan interesante en pos de todos estos mandatos que estamos viendo acá, ¿sí? En pos de la visión futura de la atención de la salud. Esa salud debe ser menos medicalizada y más trabajada desde la prevención y la promoción. Debe llegar a todos, ¿sí? Por eso las preguntas de Silvina Malvares. ¿Estamos trabajando para todos y estamos trabajando bien? ¿Estamos cuidando a todos y estamos cuidando bien? ¿Sí? La salud es un derecho humano, entonces la salud entendida como una cuestión que se logra antes de ser enfermado, de llegar a la enfermedad. ¿Sí? El día que nosotros podamos imaginar encontrar en nuestros servicios que se prioriza el cuidado que se presta en el primer nivel de atención por sobre el cuidado o en el mismo nivel que el cuidado del tercer nivel de atención, es decir, las terapias, son importantes, pero ahí resolvemos el 10% y a veces menos de los problemas de salud que tiene el todo de la población. En cambio, en los centros de salud con muchos menos recursos, llegamos en los centros de salud, en el primer nivel de atención, en las acciones preventivas y de promoción, con una visión social, llegamos a el 80% de la población con mucho menos recursos. Y ese es el gran debate a futuro. Nos quejamos del modelo médico hegemónico, pero nosotros lo fortalecemos, miren, una pavada, como irnos a presentar en un congreso. Esa es una imagen muy fuerte. O que en un servicio se dé de alta un paciente en el segundo nivel de atención y solo vale la indicación médica. Si lográsemos cambiar esa foto, quiere decir que hay un camino detrás re interesante que se ha hecho en ese servicio. O entrar a un servicio de enfermería y cuando se distribuyen las tareas en los horarios que sean, al ingreso, al final de una guardia, encontremos imágenes, fotos donde las enfermeras debatan el diagnóstico de la necesidad alterada, el diagnóstico de la colecistitis, ¿me entienden? Esas son imágenes que nosotros, indicadores o evidencias de que las cosas permanecen como siempre o cambian. Pero eso también es tiene que ser parte nuestra, profe, tiene que salir también un poco de nosotros, ¿no? Como ese cambio. Si nosotros seguimos con ese pensamiento o nos seguimos formando con esa idea de que tiene que ser así porque siempre se hizo así, no lo vamos a lograr cambiar nunca, creo yo. Exacto. No vamos a reevolucionar, como decíamos. Solo revolucionamos. No, esta técnica está mal hecha, hay que cambiarla, qué sé yo, pum, hago otra cosa, pero ni la analicé, ni la discutí, ni la debatí, ni la construí colaborativamente y entre todos, pensando en la salud de las personas, no pensando en los recursos que hay o no económicos, ¿sí? Eso es secundario al momento de pensar y tomar nuestras decisiones. Miren, en el momento de la pandemia, yo me gustó mucho escuchar a muchos de ustedes que estaban trabajando en los servicios y una de las preguntas que les hacía a muchos era
cuando, porque llegó un momento que no alcanzaban los guantes, no llegaban los equipos de personales, ¿sí? ¿Ustedes lo vivieron a eso? Yo estaba cursando en la pandemia. ¿No trabajaban, ninguno de ustedes trabajaban en la pandemia? No estábamos recibidos. No, no. Bueno, cuando uno escuchaba qué pasaba, qué decisiones se tomaban ante una situación de que tenías un paciente con COVID y faltaban recursos, ¿cuáles eran las decisiones que se tomaban en esos servicios? ¿Qué creen ustedes que pasaba ahí? El- Hablemos de un equipo integrado por un médico, el kinesiólogo y la enfermera. ¿Y se daría prioridad a los médicos? Exactamente. Los equipos eran utilizados en primera instancia por los médicos, después por los kinesiólogos y mientras tanto los enfermeros muchas veces atendían sin nada. Entonces, esa es una foto que muestra el sistema como está, pero es una concepción y nosotros muchas veces lo permitíamos. Es cierto, no había recursos, profe, no había equipos, no había guantes. Pero bueno, Claro, entonces pero ¿por qué si el equilibremos médico es el esa que menos ingresa? necesidad entre todos. Busquemos alternativas y tomemos decisiones al respecto en función de un equipo de salud, no de ser el último eslabón dentro de ser parte de una cadena donde somos el último eslabón, pero no es el problema del médico o el kinesiólogo en ese momento, sino es que nosotros nos costaba posicionarnos, estábamos tan asustados. Entonces después nos reencantaba que nos golpearan las espaldas y nos dijeran héroes. Porque ahí hay todo un juego de poder que se hacía esas imágenes, chicos, esas fotos. Me gusta mucho pensar en fotos de situaciones concretas que se dan en los servicios. Por supuesto, yo no estuve por mi edad, porque ya estaba lejos del sistema trabajando, pero a través de muchos de ustedes pude saber algunas lógicas que funcionaban. Y esa pregunta, ¿qué pasaba en el servicio? Porque hubieron momentos en que eran los sistemas de salud no por malos ni por buenos, sino llegó la pandemia y nunca antes se habían hablado de los equipos personales, nunca antes se habían hablado de la disponibilidad de guantes permanentes, ¿sí? Eso no estaba pensando, no estaban los recursos y cuando se querían comprar, no había dónde comprar. Entonces, los pacientes llegaban, las personas con COVID llegaban y debían ser atendidas. Y principalmente había 3 recursos fundamentales ahí. El médico, el kinesiólogo, sobre todo en las terapias intensivas, y los enfermeros. Entonces, se tomaban decisiones, pero nosotros las permitíamos, que esto es lo que hay que debatir, ¿sí? No sé si eran buenos o malos los otros. Son parte de un sistema, de una lógica en el sistema, todos somos parte, que no nos permitimos repensar, no nos permitimos revolucionar. Yo no digo salir a romper todo, a pelear con todo el mundo, no es revolucionar, hacer levantamientos, alborotos y por el sí mismo. Si no, no, miren, los recursos son finitos, hay inexistencia de estos insumos. A ver, el equipo fundamental, los protocolos a implementar, ¿sí? ¿Quiénes son los prioritarios? Debatamos, construyemos, tomamos decisiones en conjunto, pero no porque esto siempre fue así y lo vinimos haciendo así en momentos críticos en donde exponíamos nuestra propia salud, nuestra propia vida, pero lo hacíamos porque éramos héroes.
¿Qué les Y seguimos parece? bajo la sombra de la medicina. ¿Eh? Éramos héroes, pero seguíamos bajo la sombra de la medicina Claro, en eso. entonces muchas veces la criticamos, pero nosotros la permitimos. Entonces hay que hacer cambios graduales, hay que hacer transformaciones permanentes. Hoy no tenemos que esperar que aparezca otra pandemia para hacer el alboroto y el levantamiento de lo que está sucediendo. Tenemos que hoy empezar a transformar, a hacer cambios graduales, paulatinos, para que esa concepción primero la cambiemos nosotros, estemos convencidos que debatir nuestros derechos, de que inviertan en nosotros, de que, que nos den la capacidad de liderar, que qué implica esto. Tener alta responsabilidad y compromiso, porque también nos pasa eso. Nos asusta mucho hacernos cargo de, porque eso significa que puede salir mal o puede salir bien, y por tanto debemos ser responsables de lo que hacemos. ¿Se entiende? Entonces es más fácil, no, me dejo llevar, que total si pasa algo la culpa es del otro, pero eso no es un ejercicio profesional, eso es un nivel de inmadurez muy importante. O el no me involucro también. El no me involucro. ¿Y qué hay detrás de ese no me involucro? Es seguir como estamos, es no me involucro para que bueno, sigo como los demás. Exactamente. ¿Qué opinan Flavia y Sheila? Sí, yo estaba pensando también lo de la pandemia y el tema de la falta de reconocimiento que hay, que cuando lo reconocían una vez, no se valoraba dentro del hospital lo que pasaba tampoco. Fíjense, y no quiero ser autorreferencial, pero pasa en todos los servicios, pero hubo un caso acá en Viedma que fue el problema de la muerte de esta persona en la guardia, de este colectivero. ¿Conocen el caso? Creo que lo Sí, hablamos el jueves pasado. sí, yo estaba cuando lo comenté. Bueno, ahí tienen otra foto, o sea, no con lo que sucedió con la persona, por supuesto esto debe ser evaluado, analizar las respuestas de las autoridades sanitarias y de la persona a cargo del personal de ese servicio. ¿Cuáles fueron? Ah, no, lo separo y la mando al supuesto responsable, lo castigamos antes que se concreten esos procesos de evaluación, digamos. Ahora, nunca nadie preguntó si esa persona tenía los recursos e insumos para hacer ese triage y esa valoración como correspondía de un paciente cardiológico o de un paciente que llega con alguna sintomatología O el conocimiento. si tenía las competencias, y otra vez volvemos al trabajo que ustedes tienen que hacer. Revoleamos el personal de enfermería en los servicios, ¿sí? Sin valorar estas cosas, por el solo hecho de que lo que es el uso y costumbre es que hay que cubrir las guardias y que tiene que haber la grilla del servicio tiene que estar completa para determinada cantidad de personas. Ahora, entonces vení vos de pediatría, venía a la guardia, de la guardia pasá a terapia intensiva. ¿Y qué pasa con la formación, las después se comete en iatrogenia? Ah, la culpa es del profesional que estuvo ahí, del enfermero que estuvo ahí. Que somos culpables, ¿sí? Cuando aceptamos hacernos cargo de algo para lo cual no estamos capacitados. O sea, nosotros de las universidades salimos todólogos. Este es el título, somos especialistas en el todo. Ahora, cuando nos insertamos en un servicio, hay mucho que debemos por autoaprendizaje aprender y por eso yo les insisto siempre, el hecho de hacer el cuarto y quinto año debe ser un momento de disfrute, de aprendizaje, y el plan curricular está hecho para aquellos que no trabajan, ¿sí? Entonces quizás el cuarto y quinto año me lleve más tiempo, pero me genera hábitos de lectura, de actualización permanente, de compromiso con mi tarea y compromiso social, que me obliga a que si me pasa esto,
yo pueda decir, miren, esta competencia yo no la tengo. Denme tiempo a que la aprenda o enséñenme, pero no agacho la cabeza y me pongo a hacerlo porque me mandaron, porque había que cubrir. ¿Se entienden cuál es la diferencia? Hacer la revolución generando un cambio gradual, progresivo, ¿sí? Claro, y ser cada uno responsable de las competencias también, de que sabe que tiene, porque por ahí Exactamente. dicen que sí, también por una guardia más, por un extra. Sí, tener, no porque estemos en los servicios, no nos paremos a mirar determinadas fotos y dejemos que esos sigan quedando sentados porque sí. Este es un poco el mensaje que quería transmitirles hoy en el encuentro. Espero haberles, por ser el día de la enfermera, de la enfermería, no de la enfermera, eh, haberles dejado ahí un bichito que los haga ante cada situación correrse un poquito, un paso para atrás y poder pensar si estamos haciendo cosas para cuidar a todos, para cuidarlos bien, y en ese cuidar sentirnos parte de. O sea, tenemos que cuidarnos a nosotros, a todos nosotros, y cuidarnos bien a los propios enfermeros primero. Así que bueno, esa era un poco la idea. ¿Les gustó? Sí, está bueno, yo estoy mirando desde hoy la página esta. No sé dónde decís, Sheila, para ayudarla a Flavia. Ahí abajo. Acá abajo, mira. Sí, ahí lo encontré. Ah, bien. Yo hace tantos años que estoy, igual que con OPS, hay muchísimos documentos de la Organización Panamericana de la Salud muy interesantes. El Consejo Internacional de Enfermería, ven acá qué hacemos, las distintas campañas, tienen documentos. En OPS hay muchísimo material para descargar, ¿sí? Si quieren colgar en sus servicios esta eslogan, acá lo bajan, ¿sí? Descargar el kit de promoción. Fíjense que este eslogan, Sheila, vos que decías, creo que eras vos, Sheila, si tenía que ver con el Nursing Now. Esta imagen es muy parecida a las letras y el formato de aquella campaña Nursing Now. Sí. O sea que Estaba mirando esto. se sigue en la misma onda. Era algo de 3 años, me parece también. Claro, del Creo que 2019 arrancaba al en 2019. 2023, lo que vimos acá en el Power. Esta estrategia que se planteó acá, esta estrategia, este plan estratégico, se creó en fines del 2018-2019, se pensó que iba a seguir hasta el 2023. En el medio apareció la pandemia y aún así se largó el Nursing Now y toda la campaña Florence Nightingale, y es hoy que en esas páginas se siguen desarrollando cursos de capacitación, ¿sí? Desde distintos colegios. Las enfermeras españolas los colegios de enfermería tienen muchísimos espacios. Salud Play es otro ámbito de gestión que habla de la gestión. Y bueno, en FER Patagónico se hicieron amigos de Enfer Patagónica. Sí, en Facebook. En Facebook, ahí yo a medida que voy leyendo, y espero que ustedes también si lean cosas, ya por ejemplo el plan estratégico para invertir en el futuro de la enfermería ayer ya está subido al Enfer Patagónica, ¿sí? De Facebook en el grupo Administración y Gestión de Servicios de Enfermería. Así que los invito a ser amigos ahí. Ayer ya les pasé también ustedes en el grupo de la materia, tenían ya
el webinar que se hizo sobre todas estas cosas, que al principio los 25 primeros minutos son, digamos, hay toda una experiencia que han hecho, pero habla el ministro de Salud de Uruguay, que han hecho en la creación de la Comisión Nacional de Enfermería, en intentar crear estos espacios para liderar la enfermería desde el propio ministerio, pero lo interesante es del minuto 25 en adelante, que explican todos estos planes estratégicos y todas estas miradas en el video que les mandé ayer, ¿sí? Que no lo puedo, porque ahí está en español, si lo quise poner en PEDCO, no lo puedo poner porque ahí, como está la traducción en el momento, cuando se lo conecta a una página como PEDCO, desaparece y queda todo en inglés. Bueno, gente, nos vemos. El próximo encuentro es el próximo encuentro. ¿Es presencial o no? Nos vamos a ver presencialmente el día 23, ¿sí? Y mañana tienen con Daniela. Van a empezar con el trabajo, a hablar del proceso de toma de decisión, Sí. que es el segundo Bueno, trabajo práctico. Y recuerden que ya les abrí en el aula que el 26 tenemos el parcial, ¿recuerdan? sí. Sí, estaba leyendo. Que es sobre el cuaderno 1 y 2. Desmenúcenlo bien esos dos cuadernos, incluso el material Complementario. complementario. Y bueno, el 23 tienen posibilidad de hacer consultas y, ¿sí? Y debatimos dificultades o cosas que les queden en el tintero. Bueno, profe. No. ¿Sí? Y comiencen a trabajar, pero hagan el esfuerzo de trabajar en el foro colaborativo que les vamos a abrir, ¿sí? Así van aprendiendo. Ya lo vimos mucho a eso en gestión 1. Bueno, ahora le vamos a dar más valor porque ya es el futuro de la vinculación entre profesionales eso. Bueno, chicos, me gustó mucho el final que le dimos al encuentro de hoy. Por lo menos dialogamos. Otras veces me dejan muy sola. Hoy hubo un diálogo muy interesante que hicieron. Y feliz día de la enfermera. Igualmente. Igualmente, profe. Bueno, dejo de Igualmente, grabar. profe, gracias.